Bienvenidos, amigos. Es obvio e innegable que Ucrania ha podido defender y salvar su país de caer en manos de una dictadura gracias a toda la ayuda recibida por sus aliados occidentales. Gracias a la ayuda de los miembros de la OTAN, Ucrania pudo defender Kiev desde febrero de 2022, así como el resto del país, aunque aquí, el tema de este vídeo. Los países occidentales han suministrado lo necesario para garantizar la defensa y supervivencia de Ucrania como una democracia libre. ¿Pero le están suministrando todo lo necesario para que Ucrania gane y derrote al invasor? Yo personalmente siempre he tenido una teoría, en base a absolutamente nada tangible, a excepción de que Estados Unidos no son monjas de la caridad, y aunque ayuden a cualquier país, siempre tendrán como primer objetivo el beneficio que esto pueda traerles. Y me explico. Mi teoría personal, en base a absolutamente nada, es que los cerebros de Washington deben de haber calculado con gran exactitud, y ahora me invento los números como ejemplo, que si Rusia pasa 2 años en guerra en Ucrania, esto, por ejemplo, supondrá un retraso militar, económico, industrial, social, etc., de 10 años. Y si por ejemplo el conflicto dura 4 años en lugar de 2, el retraso de la Rusia de posguerra aumente a 40 años. Los números me los he inventado, pero tampoco tengo ninguna duda que Estados Unidos cuenta con los mejores analistas, economistas, etc. Estados Unidos puede querer y le interesa ayudar a Ucrania, pero se estima que alargando el conflicto suministrando el material bélico de manera calculada y gradual, puede quitarse a Rusia como futura enemiga durante 40 años, muchísimo mejor que 10. Estados Unidos tiene la capacidad militar, económica e industrial para acelerar dramáticamente la entrega de material bélico a Ucrania, que debería conllevar una rápida derrota rusa. Aunque en este caso, una entrega grande y rápida de material bélico podría verse desde Moscú como una escalada clara e inmediata. En mi teoría, en base a absolutamente nada, en una entrega lenta y escalonada durante años de material, acabaría llegando al mismo punto de derrotar a Rusia, pero sin que la escalada fuese tan obviamente amenazante. Además que no son monjas de la caridad, la prolongación del conflicto no desgastará ni afectará en nada de manera sensible ni a Estados Unidos, ni a su sociedad, economía, etc., pero sí lo haría con Rusia. Ninguno de nosotros ni tiene los números, y la mayoría ni la capacidad, de prever cuál será el coste a medio y largo plazo que tendrá este conflicto para Rusia. Pero la gente del Pentágono que haya salido de Harvard o de Yale lo deben de tener bastante claro y aproximado. Por lo que yo estoy viendo en Ucrania, no puedo descartar que esta teoría mía, repito en base a absolutamente nada, sea lo que esté planeando Estados Unidos. Con el tiempo, veremos todas estas incertidumbres mucho más claras y hasta obvias. Aunque lo que me empieza a preocupar, y basta dejar pasar el tiempo para ver si es así o no, es que en el llamado mundo libre quieran, otra vez, una falsa paz. Y más que una falsa paz, en realidad, sospecho que sería otra vez una pausa hasta la siguiente guerra. Quizás una guerra hasta mayor que la de Ucrania. Después volveré al escenario este de que se medio fuerce el conflicto a una especie de empate. Antes de las posibilidades de posguerra, vamos a las posibilidades de 2024. Trump, la gran esperanza de los prorrusos. Que Estados Unidos salve a Rusia. Con lo del Capitolio, entre otros, si los que realmente piensan y mandan en Estados Unidos saben que Trump tiene posibilidades de ganar, a mí no me sorprendería que ni le dejen presentarse a las próximas elecciones, y hay muchas maneras de conseguir esto. Incluso si Trump gana, también me sorprendería mucho que un único hombre, que estará apenas 4 años, ni uno más, tenga un peso directo y determinante en la política exterior de Estados Unidos durante décadas. Y me refiero nada más y nada menos que al archienemigo histórico de Estados Unidos, Rusia. Una derrota de Rusia implicaría décadas hasta que volviese a ser la amenaza, que era en 2022. Como todo esto es política, y me aterrorizan los políticos, el tiempo no nos dirá la verdad. En cualquier caso, las elecciones de Estados Unidos serán en noviembre de 2024. Falta nada más y nada menos que un año. Teniendo en cuenta que por lo menos yo esperaría nuevas ofensivas ucranianas en la próxima primavera-verano, es ahora, en diciembre de 2023, que los aliados de Ucrania deberían suministrarle todo lo necesario, no para defenderse con éxito, sino para garantizar una victoria. Es obvio que los ucranianos son capaces. Han demostrado su determinación por la libertad, su valor y sus capacidades. Basta ver la ofensiva de Zaporilla, que si bien no parece haber alcanzado los objetivos pretendidos, que ni yo ni nadie sabe cuáles eran, lo han hecho sin superioridad aérea, contra campos minados de hasta 20 kilómetros de profundidad y contra drones, algo a lo que jamás se ha enfrentado ningún país de la OTAN, y han conseguido avanzar contra las mejores posiciones y tropas rusas en el lugar más previsible
y con unas bajas materiales al ataque, de 1-1. Los ucranianos son capaces de vencer y de derrotar a Rusia. Eso sí, se le dan todo lo necesario para derrotarla. Rusia jamás ganará este conflicto. Ninguna ayuda de Corea del Norte o de Irán hará que Rusia llegue a Kiev. Ya es imposible. Aunque Ucrania aún se puede llegar a Crimea, básicamente porque Estados Unidos se puede suministrar todo lo necesario hasta llegar a Crimea. Actualmente, de cara al próximo verano, ¿estamos viendo un incremento de la ayuda aliada a Ucrania de cara al próximo verano? ¿Lo veremos en los próximos meses? Bradleys, Abrams, F-16 están llegando a Ucrania, pero la limitación en la entrega, por ejemplo, de ATACMS, y concretamente los que disponen de un rango de 300 kilómetros, o de Taurus, por poner otro ejemplo, ¿forman parte de un plan para derrotar a Rusia de aquí varios años sin escalar drásticamente el conflicto? ¿O simplemente los aliados de Ucrania no se están implicando todo lo necesario para garantizar la derrota de Rusia? Las próximas elecciones en Rusia, el simulado de democracia, será en marzo. ¿Están esperando para ver qué hace Putin tras ser reelegido? ¿Para ver si hay otra gran movilización o un aumento del esfuerzo ruso en Ucrania? Ya me gustaría tener estas respuestas. Veremos qué va ocurriendo. A mí personalmente, en contra de la triste esperanza de algunos prorrusos, no me da la sensación que Europa se esté cansando de ayudar a Ucrania. No tengo esa sensación. Me preocupa más que se trate de un problema de ceguera. Me preocupa más, y han sido varios los casos, donde parece que Europa actúa haciendo ver que no hay ningún problema, como si evitando el problema este desapareciese, como si algunos problemas fuesen a resolverse solos. Y este tipo de países, con este tipo de dictadores, ya sea Putin o su sucesor, porque Rusia no será una democracia real como mínimo durante décadas, no suelen conformarse nunca. Austria parecía un caso puntual. Después, los Sudetes. Toda Checoslovaquia tampoco fue suficiente. Y toda Polonia tampoco iba a ser suficiente, porque los planes iban más allá de Polonia. Y no haber detenido a Alemania ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, no evitó nada. Tan solo mostró a Alemania que Europa era pasiva. Si el conflicto de Ucrania se congelara como está ahora, lo que para mí sería una especie de empate, ¿qué garantías hay que Putin, o su sucesor, el día de mañana no vean a Estados Unidos y a Europa, a la OTAN, como un enemigo débil e indeciso? En 1939 se invadió Polonia estando convencidos que ni Reino Unido ni Francia harían nada, porque parecían débiles e indecisos. Si el conflicto de Ucrania terminase como está, ¿qué nos garante que Rusia, algún día, no quiera intentar anexarse todo el resto de Ucrania? El día de mañana, con la previsible entrada de Ucrania a la OTAN, ya no habrá ningún país europeo fronterizo con Rusia que no sea un miembro de la OTAN. Si hoy, tanto Estados Unidos como Europa se muestran débiles al ayudar a Ucrania, ¿quién nos garante que el día de mañana Rusia no ataque los países bálticos, que por tamaño no tienen ninguna posibilidad de defenderse, ante la creencia que la OTAN no hará nada? Polonia se está armando hasta los dientes, precisamente porque lo tienen muy claro. Si los servicios de inteligencia rusos tenían claro que Ucrania caería en 3 días, ¿qué nos garante que el día de mañana ataquen un país de la OTAN, teniendo claro, erróneamente otra vez, que la OTAN no hará nada? Si el mundo libre abandonó a Ucrania en 2014 por una falsa paz, si abandonan a Ucrania en la actualidad en busca de otra falsa paz, ¿por qué Rusia debería pensar que no abandonarán a Ucrania una tercera vez? A los valentones no se les para haciendo concesiones, porque nunca tienen suficiente, siempre quieren más. A los valentones se les detiene haciéndoles frente y demostrándoles que no pueden hacer lo que quieran. A Rusia, por el bien de Europa y por la paz, hay que derrotarla ahora, en Ucrania, aunque sea de manera lenta y paulatina para evitar posibles escaladas. Porque el día de mañana, los que nos hablan de obligar a Ucrania a negociar, o que estamos perdiendo bienes de consumo, etc., serán llamados a filas, o sus propios hijos, porque estamos en la OTAN, para enfrentarse otra vez a Rusia. Y ahí sí, en un conflicto donde las posibilidades de escalada serían infinitamente superiores a la actual supuesta operación especial rusa en Ucrania. Ahora es el momento de frenar a Rusia, en un conflicto donde es posible calcular bastante bien los riesgos de escalada, porque en cualquier otro futuro conflicto, las posibilidades de escalada serían mucho mayores. Está claro que a Ucrania le han dado lo necesario para defenderse de Rusia. Está claro que le están dando lo necesario para tener un ejército potente.
¿Pero les están dando o les darán lo necesario para derrotar a Rusia? ¿Estamos en un plan de derrotar a Rusia a largo plazo, en 3 o 4 años más, por ejemplo, intentando minimizar los riesgos? ¿O estamos otra vez en una ceguera que busca que los problemas se desaparezcan solos? ¿O en busca de una falsa paz, que no será ninguna paz, sino un aplazamiento del problema? Apenas en los últimos 20 años, Rusia ya ha invadido 4 veces a países vecinos. ¿En los próximos 20 años, Rusia no va a invadir a nadie más? ¿O se detiene a Rusia ahora con autoridad y con una decisión clara? ¿O es posible que haya que hacerlo más adelante, en un conflicto mayor? Con el pasar del tiempo, veremos mejor en qué momento de la ayuda aliada a Ucrania nos encontramos. Pero o se derrota ahora a Rusia, o la ceguera hará que sea después. Demasiado tarde. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.